Señor Emilio Vega, muchísimas gracias por acompañarnos en Más Allá de lo que Vemos. Un gusto tenerlo en el panel de invitados. Me encanta hablar con cineastas mexicanos. Me fascina que ya tenga otro colega artista en el panel de invitados del programa. Maestro, muchísimas gracias. Sabemos que ahorita tiene una agenda muy apretadita porque no solo es cineasta, también acaba de escribir un libro, también saca tiempo para estas entrevistas. Un hombre totalmente multifacético. Maestro, muchísimas gracias y bienvenido. Al contrario, muchas gracias a ti por tenerme aquí en este espacio maravilloso a la distancia. Quisiera más estar en Colombia, pero pues por ahora no se puede, así que me conformo con verlo desde lejos. Maestro, un honor conversar con usted, sobre todo porque otra vez Dixie, una gran amiga mía, una gran amiga colaboradora de este programa, me invita a conversar con talento mexicano que sabemos que México es un referente, no solo en el cine, sino todo lo que tiene que ver lo audiovisual y que cada vez agarra más fuerza, agarra más peso. Y es un gusto conversar con un cineasta que pues está en festivales, está promocionando un libro en Amazon, hay mucha cosa que hablar de usted. Entonces, empecemos por ahí, empecemos, maestro, por su preparación profesional como cineasta, su preparación como artista del medio audiovisual. Bueno, sabe que en realidad mi carrera en el cine entró como por un ladito, porque yo soy periodista, he hecho diferentes cosas en la vida y una, más que todo, mi preparación académica fue en otro tema. Yo hice una maestría en la Universidad de Harvard en relaciones internacionales, porque mi meta, según yo, en esos días que tenía yo 20 años, era ser embajador. Ese era, por eso, para eso me preparé. Cuando después entré a la Embajada de México en Washington, como un trabajador cualquiera de la embajada, y me dijeron, usted no puede ser embajador porque usted es ciudadano americano. Entonces dije, ¿qué? ¿Qué me dijo? Entonces como que desde ese momento inmediatamente dije, tengo que darle vuelta a esto entonces. Y me fui abriendo camino en otros campos, el periodismo, produciendo programas de televisión en algunos canales en español y en inglés. Aquí hay muchas oportunidades. Y luego, desde allí, miré la poca oportunidad que hay en los Estados Unidos para los cineastas hispanos en general, ya mexicano, colombiano. No hay esa apertura como se ve desde afuera. Entonces dije yo, creo que aquí hay que hacer algo. Y soy muy necio en las cosas que son difíciles, a mí me encantan. Y así fue como entré en un instituto que se llama American Film Institute, acá en Los Ángeles. Y hice no una carrera formal en cine, sino algunos seminarios que duraban 3 meses, 6 meses. Pero mi carrera formal no fue necesariamente para el cine. Entonces, una vez que usted llega al cine, ¿qué pasó con toda esa preparación política, con todo ese perfilamiento que usted tenía en su cabeza de ser embajador? Aún así que le hayan dicho, usted no puede porque es ciudadano americano, y usted decide ya migrar al cine. ¿Qué pasó con toda esta preparación? De alguna u otra forma, ¿todavía la sigue ejerciendo? ¿Le funciona de algo para Sí, estar ahorita en el cine? claro, sí, me funciona. De hecho, en los últimos años no he dirigido cine. Ya tengo fácil 8 años que no dirijo cine, pero nunca dejé de colaborar con algunas producciones de amigos. Una de las partes fuertes que yo hago es
ser guionista. Entonces, esa parte ahí estaba donde fuera. Yo siempre escribo guiones, aún en la actualidad. Y aunque dejé de dirigir cine por algunas situaciones personales, en el 2015 dirigí la última película, que estamos hablando ya de 8 años, y me dediqué a colaborar con otros productores amigos. Trabajaba como freelance para la cadena NBC, que es una cadena muy grande en inglés, pero son dueños de una cadena en español que se llama Telemundo. Entonces, trabajando para ellos, colaboraba con muchos cineastas que también pertenecen a la cadena. Y durante el año pasado, por ejemplo, dirigí un grupo de periodistas desde Los Ángeles hasta Ucrania cuando explotó la guerra en Ucrania. Pero mi parte más fuerte ha sido el periodismo. Pero unido a eso he ido trabajando el escribir libros, el escribir guiones, el colaborar, como ya lo dije, con algunas productoras de cine en los últimos años. Pero al principio de mi carrera, por ejemplo, yo dirigí alrededor de unas 12 películas y me tocó hacerlo solo, porque de pronto cuando uno está comenzando conoce menos gente y hay menos oportunidades de crear alianzas. A través de que uno va avanzando en la carrera es como la gente lo va conociendo, entonces la gente ya quiere crear alianzas con uno. Así que esa fue la parte que me ayudó. Como todo el mundo, comencé solo para terminar acompañado. Tan bonito eso. Ahora, Emilio, ahora listo, ya hablamos de que las relaciones internacionales, las relaciones políticas, todo este perfilamiento, esta preparación que usted tuvo, le funcionó para eso. Pero el periodismo, su profesión como tal, como periodista, ¿le funcionó de alguna u otra forma también para poder llegar a este punto donde está en este instante? ¿O le sirvió más también para lo que está haciendo ahorita, que también tiene un libro, esa parte periodística de redacción, de investigación, de formulación? ¿Para qué área le sirvió mucho más? Bueno, yo creo que todo sirve para todo. Muchas veces, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos se da muy, muy seguido que terminamos una carrera y trabajamos en otra. Estudiamos economía y terminamos en un set de televisión o viceversa. Se da mucho eso aquí, pero la verdad es que yo reconozco un consejo que mi padre me dio cuando era joven y que me dijo: usted se va a graduar. A mí no me importa si ya graduado usted quiere limpiar el piso o hacer lo que usted quiera, pero usted se me va a graduar. Así que aquí no hay de otra que graduarse. Y yo eso le digo a mucha gente joven con la que hablo: gradúate. Una vez graduado, el mismo tiempo te va a ir indicando, el universo te va a ir indicando dónde vas a quedar mejor. Yo creo que el trabajo que yo hice en la universidad me ha servido a través de la vida, porque hay que hacer investigación. En periodismo para escribir hay que hacer mucha investigación. Para escribir y formular un guión para una película hay que hacer mucha investigación. Entonces, la parte de la universidad a mí me ayudó mucho, porque es la parte que yo soy muy bueno investigando. Redactando no soy el mejor. Siempre tengo personas que me ayudan a redactar, a ver lo que voy a publicar, pero definitivamente a mí me ayudó mucho el trabajo investigativo. Es algo que yo se lo recomiendo a cualquiera, porque además es fascinante. Ahora, una vez que tiene puesto todo esto, ya se graduó, terminó periodismo, ha pasado por todas las cadenas de televisión que ha dicho, ya dirigió cine, todo. ¿Cómo desarrollar un método de trabajo? ¿Cómo decir, listo, mi paso a paso personal, mi método de Emilio para ir desarrollando todo? ¿Cómo lo ha puesto sobre la mesa y cuál es el paso a paso que ahora usted da para crear su propio producto?
Por ejemplo, ahorita estoy bastante enfocado en lo que es el Festival Internacional de Cine de Broadway, que viene en un mes, justo en un mes ahorita. Es un trabajo bastante tedioso porque recibimos películas, este año que no fueron muchos, recibimos películas de unos 60 países. Entonces hay que crear un método para un festival de cine de esta naturaleza en el que termino inmediatamente me doy unas semanas libre y tengo que abrir la convocatoria para el año 2024. ¿Y qué pasa con esa convocatoria? Se queda allí, pero tengo que estar viendo, comunicándome con gente, diciendo cómo va la convocatoria, cuántas películas hay, de dónde hay películas, etcétera. Entonces, ese es el método de trabajo que ahorita tengo para esta plataforma de cine, que es muy interesante. Entonces, pero honestamente, si le soy sincero, un evento como este, después de 16 años, casi camina solo. Es solo usted tiene que hacer ciertas indicaciones, dónde va a ser, cuándo va a ser, cómo va a ser, el cómo se va desarrollando a través del año. Pero yo solo tengo que poner las pautas, cuándo, dónde y cómo. El cómo lo va dando el tiempo, pero el cuándo y el dónde es lo que yo tengo que decidir. Entonces, son cosas que ya con la experiencia que uno tiene, ya lo va guiando y en realidad ya todo eso, lo más tedioso es el final, crear un programa de 200 películas con sus matices que lleva, con las conversaciones que hay en entre medio, crear esa línea de tiempo. Eso es tedioso y me tengo que sentar con 3 personas más y eso sí me quita el sueño algunas noches. Don Emilio, sabemos que un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sí? Partiendo de lo que usted acaba de decir del festival. 16 años de un festival, más de una década haciendo un evento. Ya a nivel, ya sabemos que usted como artista, usted como profesional, ya tiene una posición, pero entonces a nivel latinoamericano, a nivel de los Estados Unidos, posicionar este festival, crearlo, ir sacando el cuerpo, ir buscando las posibilidades de que poco a poco se vaya materializando este sueño y lograr mantenerlo durante todo este tiempo. ¿Qué le ha tocado hacer? ¿Qué metodología le ha tocado aplicar y cambiar para que usted haya logrado hacer un festival por tanto tiempo? ¿Cuál ha sido el paso a paso que usted ha tenido y a quién ha tenido que recurrir? Bueno, mire, allí volvemos al principio de las relaciones. Crear relaciones es muy importante. Las relaciones interpersonales y con amigos, con colegas, tragarse a veces malos ratos que uno no quiere, pero que debe. Es muy importante. En el andar de la vida uno va entendiendo que todos cometemos errores y que muchas veces por un mal momento uno desbarata relaciones que en el futuro le pudieron haber sido muy útil. Esa es parte de este andar de la vida en el que uno aprende y agarra experiencia. Por ejemplo, este festival comenzó con una alianza con la ciudad de Los Ángeles y una empresa que este servidor dirigía en esos años. Estaba por llegar la recesión económica del 2008 y autoridades de la ciudad me abordaron para que yo apoyara. Yo estaba recién graduado de la Universidad de Harvard y mi respuesta fue, mi maestría no fue en economía, por ende yo no puedo como intervenir en este pedido que ustedes me hacen. Y entonces me dijeron, hagamos un festival de cine con la finalidad de que negocios no se fueran de la ciudad de Los Ángeles. 3 años después, en el 2009, la ciudad dijo, no tenemos dinero, por ende hay que dar de alta el festival, lo tenemos que pasar. Pero si tú lo puedes rescatar, rescátalo. Entonces allí yo acudí a algunos amigos que eran embajadores, por ejemplo, la embajadora Vivian Pantin de Honduras,
el embajador Julio Balbuena del Perú, que estaba como cónsul general, y otros del gremio que yo había deseado entrar, éramos amigos. Entonces le dije, mira, tengo esta situación. Y todos me dijeron, no te preocupes, lo vamos a salvar. De alguna manera conseguimos el dinero. Entonces, esa fue una experiencia muy interesante porque yo tuve que recurrir a un área en el que en el pasado había querido pertenecer. Y de cierta forma yo siento que pertenezco a ese grupo de embajadores que tienen esa línea, porque a mí fácilmente me dejan entrar. Y ese grupo, no me lo está usted preguntando, pero son un grupo que no, casi no se involucran ni con los políticos, ni con nadie, porque son un grupo, lo voy a decir con mucho respeto, un poco raro. Entonces, eso fue algo muy interesante del festival y es algo que tuve que superar. Maestro, y ahora, con todas estas relaciones que usted acaba de mencionar en Estados Unidos, sabemos que de alguna u otra forma, siempre a nivel artístico, a nivel de productos culturales, siempre hay una unión entre Estados Unidos y México, no solo en coproducciones, sino que una tratando temas de la otra, o películas de producción americana con actores mexicanos, doblado. Entonces, cuando usted logra todas estas alianzas políticas internacionales con el fin de un producto cinematográfico, un festival, ¿cómo no caer en los comentarios de alguien de que usted ya va por una tendencia política, de que a Emilio todo se lo financia el Estado americano, de que recibe dinero del Estado? Entonces, ¿cómo mantener simplemente el estatus de un proyecto cultural? Que la única finalidad es el cine, la única finalidad es proyectar el arte, la cultura, a pesar de todos estos financiamientos o ayudas que le han brindado a usted. ¿Cómo no caer en ese choque de que a Emilio todo se lo da el Estado? Porque en realidad no me lo da el Estado. Por ejemplo, cada país tiene, todas estas personas tienen de cierta forma su propia autonomía. Los embajadores, por ejemplo, tienen una línea en la que ellos trabajan, son diplomáticos y no necesariamente son del partido del gobierno. Un diplomático de carrera, un verdadero diplomático, no está necesariamente en la línea del gobierno, ni es un títere del gobierno, que el gobierno le dice brinca y él brinca. No, un diplomático de carrera se mantiene en la carrera diplomática, que es una representación de la nación, no necesariamente de un gobierno. Entonces, pero en el caso conmigo, para responder más breve la pregunta, las ayudas no venían, por ejemplo, de ellos. Además está decirlo que estos suelen ser gentes bien acomodados económicamente. Entonces no entrábamos en una línea mi gobierno te va a financiar. El gobierno de los Estados Unidos tampoco. Por ejemplo, yo caigo más en la promoción cultural, como usted lo dijo, y me mantengo. Por ejemplo, las alianzas para el cine, si las persigo de una manera de promover mi país y promover Latinoamérica. Yo digo siempre que yo me considero muy bendecido de ser mexicano, pero doblemente bendecido de ser latinoamericano. Y busco siempre las alianzas, aunque es un festival internacional, las alianzas con Latinoamérica y los Estados Unidos en cuestiones culturales y de cine. Por ejemplo, este año tenemos a la comisionada de cine de California. Aquí esta persona, se llama Colleen Bell, es por sus manos pasa todo el dinero que California invierte en cine, ya sea en los Estados Unidos o afuera de los Estados Unidos. ¿Por qué la traje a un panel? Para que se contacte con la gente y productores que potencialmente quieran hacer alianzas. Esa es mi misión en la vida. Lo político, aunque como usted dijo, se me ha tildado de que si quiero o no una posición política, la respuesta siempre ha sido no. Ni ahora, ni mañana, ni más después. Claro, porque sabemos que de alguna u otra forma, por
con buenas intenciones o no buenas intenciones, una vez que uno tiene este tipo de relacionamiento, siempre hay personas detrás que simplemente comentan lo primero que ve o lo que le conviene. Entonces, la pregunta iba dirigida allí. Sabemos que es muy difícil. Yo he organizado festivales de teatro, lo organicé muchas veces en Venezuela. Acá he tenido en Colombia la posibilidad de ejercer el teatro, de ejercer la locución, siempre relacionado al arte y la cultura. Sabemos que lamentablemente el arte y la cultura siempre tiene una pata coja. ¿Sí? O a niveles de tal, a nivel presupuestal siempre terminan mochando es presupuestos de cultura, presupuestos de arte, porque entonces siempre tiene que ser el niño rezagado de la familia. Entonces, cuando se buscan estos relacionamientos para uno realmente hacer una buena gestión cultural, una buena promoción cultural, independientemente del país que sea, cuando uno tiene este tipo de relaciones, siempre va a haber alguien que lo primero que se fije en eso. No. Sí, sí lo es, pero yo le voy a decir una cosa que yo he aprendido. Cuando la misión de uno es genuina, uno debe simplemente de sacudirse eso. Porque yo le voy a decir, siempre va a haber gente, la gente que no hace siempre habla. Le voy a decir por qué, porque quien habla es la conciencia del que no, del que no hace, con todo respeto, ¿eh? Porque es así. Pero la persona que hace, pues nos vamos a la cama cansados y a dormir y a ver qué viene mañana. Entonces, yo creo que eso es tan natural que la gente siempre va a hablar. Si lo ven a usted trabajando, pues van a hablar. Si usted debe dar a dormir las 24 horas o por lo menos varias horas, hablarían menos. Pero como trabaja y le pone ganas, entonces la gente siempre va a hablar. Ese es mi lema. Yo le digo a la gente que Dios te bendiga, porque es verdad, se han preguntado si yo persigo algún puesto político, porque siempre estoy haciendo cosas. Si no es el festival de cine, es proyectos humanitarios, de cualquier índole, pero siempre me estoy moviendo. Entonces, de una persona que siempre se está moviendo, la gente siempre va a encontrar algo que decir, pero no hay que darle mucha importancia, hay que seguir en la misión, que es lo que nos conviene, que es por lo que estamos aquí. Y siguiendo esa misión y siguiendo esos intereses y siguiendo esos ideales artísticos, culturales que usted tiene, e incluso con su preparación política, cuando usted lanza ya la programación del festival, ¿qué es lo que usted busca? ¿Cuál el perfil de los participantes? Cuando usted recibe todo este centenar de películas, ¿qué es lo que usted busca a nivel de producción de las películas de las demás personas? ¿En qué se fija usted para decir, este es apto para participar en esta edición? Miren, en realidad somos un festival que perseguimos más el apoyo a cineastas independientes porque, pues, claro, sí buscamos que tengan un poco de calidad, que no sea, que se vea el esfuerzo y el trabajo artístico del cineasta, pero tampoco podemos ser demasiado críticos por la razón de que sabemos de antemano que son proyectos independientes. Entonces tenemos el cuidado de no ser demasiado críticos en el aspecto de que tal vez la persona mirar tiene intenciones artísticas buenas, que le echa ganas y que no caiga tanto en malbaratar el arte. Esa parte es un poco crítica. Cosas que nosotros no aceptamos es proyectos que tengan sexo explícito, que hay mucho de eso hoy día, que tengan violencia extrema, también hay mucho. Esas son las partes que buscamos. Perseguimos más la visión del artista. ¿Cuál es la visión? Si en realidad tiene una visión artística muy buena, pero tal vez no tiene los recursos para hacer un muy buen proyecto. Entonces, esas son las cosas que buscamos. Ahora, tenemos proyectos, por ejemplo, hay algunas películas que vienen de Bollywood, de la India. Ellos invierten mucho dinero. Entonces, de allí se es un poco más crítico porque allí hay dinero. Entonces, estamos viendo que hay dinero, pero
tal vez la visión artística no fue tan acertada, diría yo. Entonces entramos un poco más porque pues no soy yo el que en sí, a mí me toca dar el último visto bueno, pero tenemos un panel de jueces, incluso Dixie este año nos estuvo ayudando, apoyándonos con eso. Y al final yo tengo que darles una revisadita para ver si en realidad qué está pasando, pero son varios jueces, entonces siempre hay que respetar la visión de cada juez, porque a veces tal vez mi visión de un proyecto no es la visión de Dixie, no es la visión de Marina, no es la visión de Iván, que es otro de los jueces. Entonces se respeta eso y allí ellos hacen una nota y rescatan qué fue lo que ellos miraron. Pero en sí, nuestro objetivo no es criticar a las películas, sino ofrecer apoyo a los cineastas independientes. Maestro, ahora le pregunto a usted ya más como artista, más como profesional, ¿cómo, cómo mantener un discurso propio como artista, un discurso propio como cultor, reflejarlo realmente en tu obra final a través de un cine independiente que sabemos que los cineastas independientes a veces no tienen los recursos suficientes para costear lo que sale una producción cinematográfica y sin embargo han habido obras de arte majestuosas con muy poco presupuesto. Entonces, ya usted, si a usted le llega un caso como este, ¿cómo usted podría orientar a la persona de mantener su discurso propio en una producción independiente con muy bajo presupuesto? Es un poco complicado en realidad de mantener, pero yo siempre he dicho que para mantener el discurso propio hay una palabra básica que es respeto. Respeto a la visión artística de otro colega, porque mi visión no va a ser quizás similar a su visión que tiene del arte, porque el arte es el reflejo de la sociedad en que estamos viviendo o que se ha vivido en algún tiempo en particular. Mi visión de la sociedad de hoy, por decirlo así, no es necesariamente la visión de la mayoría de la gente que está viendo este mundo patas arriba, como dijimos al inicio de esta conversación. Entonces, para mantener el discurso, se necesita respeto, una visión profunda y un análisis de cuál es la visión de nuestros colegas y cuál es mi propia visión del cine. Y partiendo de ahí, digo yo que trabajaríamos dicha obra con respeto, amor, y creo que es algo, sería mi manera de responderle esa pregunta. Ahora, hablemos un poco de usted como tal con su libro. Sabemos que tiene un libro en Amazon, Sueños de mi vida. Entonces, cuéntenos un poco también, cuéntenos, no podemos terminar esta entrevista sin tampoco tocar ese tema. Cuéntenos un poco de eso también, que es muy importante, ese Emilio Vega, también escritor de un libro. De hecho, son 2 libros los que tengo en Amazon. Hay uno que se llama 200 días Obama-Biden. Ese es bastante interesante también. Pero me preguntó de sueños de mi vida. Curiosamente, tal vez es cursi lo que le voy a responder. Durante el COVID, del encierro del COVID-19, este servidor, además de todas las locuras que he hecho, yo tengo lo que llaman aquí un associate degree en enfermería. Aquí lo llaman registered nurse. Y
poseo una licencia del estado de California. Cuando el COVID llegó, el gobernador del estado de California, Gavin Newsom, dio una orden ejecutiva que todos los médicos y enfermeros que tienen esa licencia que este servidor tiene, que por una razón no estábamos ejerciendo, debíamos de volver al campo de trabajo, a trabajar en los hospitales. Entonces yo volví y paralelo a eso creé un banco de comida para las comunidades que tienen menos dinero. Y mis voluntarios se iban a las 4 de la tarde, tomábamos un café y se iban. Y un día dijeron, no, hoy no vamos a tomar el café comunitario porque cada uno tenía que irse no sé dónde. Y yo me quedé en un edificio que tiene más de 100 años de haber sido construido, donde tenía yo ese banco de comida. Y dije, ¿y qué si escribo un libro? Y me puse, en ese mismo momento estaba yo solo, sin más ni más que no se escuchaban ni los pájaros volar. Me senté, me hice un café y me puse a tomar café yo solito en el edificio y escribí todos los capítulos. Solo es un libro chiquito de 7 capítulos. Y los escribí haciéndome preguntas, ¿cómo era yo? ¿Cómo soy yo? ¿Qué es lo que persigo yo? Y ¿cómo me enfrento yo a la vida? Porque muchas veces hablamos casi siempre del otro, del compadre, del tío, del papá, de la mamá, del pastor, del presidente, del juez, de quien sea. Pero nunca hablamos qué es lo que persigo yo, cuáles son mis sueños, qué es lo que a mí me mueve, qué es lo que me hace llorar, qué es lo que me hace reír o qué es lo que me hace sentir lo que siento. Y dije, ¿por qué no responder todas estas preguntas a mí mismo? Y entonces después me puse en un curso con un maestro en Madrid. No se llamaba Sueños de mi vida, creo que se llamaba de otro modo. Este hombre me lo bautizó con Sueños de mi vida porque él me dijo que era mejor así. Yo le dije, bueno, pues ponle como tú quieras, tú eres el padrino. Y eso fue como salió ese libro, porque me quedé un día en pleno COVID, en el encierro, mi equipo se fue y yo me quedé ahí. Y me puse a hacerme ese cuestionamiento a mí muy interno de mí mismo, qué es lo que quiero, porque siempre nos quejamos del otro, nos quejamos del papá, de la mamá, pero nunca vamos a nuestro interior a decir qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo pienso, cómo soy yo en realidad. Creo que eso es en corto como podría yo responderle de ese libro. Bueno, pero también, ya que estamos hablando de la visión propia y ya tuvo ya podemos, con lo que nos acaba de decir, hacer una pequeña deducción de lo que es este primer libro, uniéndolo con el punto de visión propia, pero entonces hablemos también del otro libro, para conocer ese otro punto de vista de usted también. Aprovechemos el espacio para que nos cuente ese otro libro. Mire, ese otro libro se titula 200 días Obama-Biden. Y la verdad es que nuestro querido presidente Obama ha sido uno de los peores presidentes que hemos tenido. Aunque él se perfila de otra forma, se perfiló como el presidente campeón en deportaciones de inmigrantes. Ningún presidente en la historia moderna de los Estados Unidos ha deportado tanta gente como lo hizo el señor Obama. Y él prometió en su campaña que en los primeros 100 días de su gobierno iba a promulgar una ley de migración para los inmigrantes que no tenían documentos en los Estados Unidos. En contraste a su promesa, fue el presidente que deportó más inmigrantes de esta nación. Y luego dio cualquier cosa allí así en español tenemos un dicho como, no sé si eso, me parece que no lo escuché porque yo viví en su país 2 años y también visitaba mucho Colombia, ¿no? Me parece que no usamos el dicho en mexicano que decimos para taparle el ojo al macho. Cualquier cosa hizo una ley allí para engañar a la gente y se fue.
luego llegó Biden con el mismo cuento. En los primeros 100 días voy a dar la reforma migratoria. Y ya llevamos bastantes más de 100 días y no nos ha dado nada. Por lo menos ha deportado menos. Entonces yo uní las dos promesas para el título de mi libro. Por eso le puse 200 días Obama-Biden. Y está en Amazon el libro. Es un libro que habla de la migración, cómo se desarrolla la migración, cómo desde la historia la gente ha venido a este país y por qué ha venido. Es un libro muy corto, los capítulos son muy precisos porque deseaba yo hacerlo así, muy preciso en la historia de la inmigración en este país que, dicho sea de paso, está conformado por inmigrantes desde sus inicios. Entonces, de eso trata el libro. 200 días Obama-Biden. Maestro, me encantaría seguir conversando con usted y sacándole mucho más información, porque debo confesarle que ha sido una de las entrevistas que me ha dejado más satisfecho. Siento que... No, le agradezco yo a usted, profe, por esta clase de gestión cultural, por esta clase de promoción artística que tan necesaria es en estos días para uno aprender a perfilarse y perfilar todo lo que muchas veces queremos hacer y no sabemos cómo. De verdad que quisiera seguir entrevistándolo, pero sé que usted tiene una agenda muy apretada y sé que acordamos un lapso de tiempo muy preciso y no quiero abusar de ese acuerdo con usted. De verdad le agradezco enormemente por haber sacado el tiempo, por estar en Más Allá de lo que Vemos. Gracias por estar en este programa. Enormemente agradecido y espero volver a conversar con usted en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Así será. Un abrazo. Cuídese mucho, que esté muy bien. Feliz día y que le vaya maravilloso en este festival. Bendiciones. Gracias.